Hola a todos. Este es el canal de la enciclopedia. El libro que este programa les explicará es una de las novelas más vendidas en la historia de la editorial estadounidense, El Padrino, de Mario Puzo. Este libro se publicó en 1969. Durante el último medio siglo, se tradujo a 37 idiomas y se vendió bien en todo el mundo. El New York Times declaró una vez que se vendería para siempre. En 1972, la adaptación cinematográfica de este libro fue adaptada a la pantalla grande. El autor original Mario Puzo es el guionista y Coppola es el director. En los Oscar del año siguiente, la película ganó Mejor Actor, Mejor Película y Mejor Guión Adaptado, convirtiéndose en la mayor ganadora del Oscar ese año. En 2007, esta película fue nombrada número 2 entre las 100 mejores películas del siglo por el American Film Institute. Por cierto, el número 1 es Citizen Kane de 1941. Esta película es especial porque tiene un gran significado innovador y la industria generalmente la considera como el punto de partida del Hollywood moderno. No importa cuán buenas sean las películas posteriores, no pueden clasificarse por encima de ella. Por eso, hay otro dicho entre los cinéfilos de que esta película es la mejor película de todos los tiempos. Entonces, ¿cuál es mejor, la novela o la película sobre este libro? De hecho, no es necesario debatir esta cuestión en absoluto. Porque la película y la novela fueron una desde el principio. Esto comienza con la experiencia de vida del autor Mario Puzo. Puzo fue un inmigrante italiano que amó la literatura desde pequeño. Entre los inmigrantes italianos de principios del siglo XX, había un gran número de elementos de la mafia. Puzo siempre ha sentido que sus historias son muy adecuadas para escribir novelas. Sin embargo, nunca supe cómo escribirlo. Posteriormente, Puzo se volvió adicto al juego y tenía una gran deuda de juego. Desesperado, decidió intentarlo, escribir la historia de la mafia, venderla a Paramount Pictures en Hollywood y utilizar las regalías para pagar sus deudas de juego. En 1968, Puzo tomó el esquema de la historia y encontró ejecutivos de Paramount, pero no estaban muy interesados. Le di a Puzo un anticipo de más de $10,000 estadounidenses y le dije que regresara y terminara la novela primero, y luego hablara de la película. La historia, que solo tenía unas pocas páginas de esquema, se llamó La Mafia. Un año después, Puzo lo convirtió en novela y le cambió el título. Después de la publicación de la novela, se volvió extremadamente popular. Al mismo tiempo, el competidor de Paramount, Universal Pictures, también encontró a Puzo y quiso comprar los derechos para adaptar la novela. Solo entonces Paramount se dio cuenta de que había encontrado un tesoro. Trabajaron duro y filmaron la película. Así que, desde el principio, este libro fue, en gran medida, una novela creada para una película. Las historias de ambos son exactamente iguales. Sin embargo, debido a restricciones de duración y clasificación, la película menciona brevemente algunos detalles y oculta algunas descripciones románticas. La estrella de cine de Hollywood Tom Hanks dijo que este libro es la Biblia de un hombre, la suma de sabiduría y la respuesta a todas las preguntas. El ex jefe de la mafia convertido en informante del FBI, Henry Hill, dijo que lo había visto innumerables veces. Sin embargo, nunca ha visto Goodfellas, otra película de gángsteres basada en él mismo. Entonces, ¿qué tiene de bueno este libro? Si pudiera resumirlo en una frase, este libro sentó las bases para el estilo narrativo y la estética de la literatura de gángsteres y fue el pionero de las novelas y películas de gángsteres modernas. Casi todas las películas de gángsteres del mundo, como Infernal Affairs, A Better Tomorrow, Érase una vez en América, etc., están más o menos influenciadas por este libro. Sin embargo, esto también plantea una pregunta. Verá, el libro cuenta la historia de la mafia después de que emigraron a los Estados Unidos. En Sicilia, la mafia existe desde hace al menos cientos de años. ¿Por qué no ha aparecido una novela así en Italia durante estos cientos de años? Debes saber que la base literaria de este país no es mala, los albores del movimiento renacentista europeo aparecieron en Italia. Además, en los Estados Unidos, la mafia no se desarrolló a gran escala hasta principios del siglo XX. En comparación con las bandas irlandesas y las bandas judías que ya habían crecido en el siglo XIX, se las considera jóvenes. Entonces, ¿por qué se ignoran las historias de otros gángsteres? Para responder a esta pregunta, restauramos este libro a la historia real de los gángsteres. Descubrirá que el nacimiento de este libro es en realidad el resultado de una serie de accidentes. Mario Puzo vivió la época más especial de la historia de los gángsters. En esa época aparecieron todos los elementos necesarios para una novela de gángsters. Estos elementos se convirtieron en los temas de Puzo y contribuyeron al nacimiento de este libro. A continuación, se interpretará el contenido del libro en dos partes. En la primera parte presentamos el libro y la historia en sí. Hable sobre su prototipo en el mundo real. En la segunda parte, restauraré este libro a la historia real de los gángsteres y hablaré sobre cómo nació. Junte estas dos partes y comprenderá por qué este libro se convirtió en una de las novelas más vendidas del siglo XX. Primera parte. Primera parte, hablemos de la historia.
Si pudiera resumirlo en una frase, el libro cuenta una historia sobre el cambio de poder en una familia mafiosa. El viejo padrino sufrió un complot y su hijo se vengó, liquidó a todos sus enemigos y asumió como la nueva generación de padrino. Entre ellos, el título padrino se refiere al jefe de la familia mafiosa. La palabra inglesa es Godfather, que es una combinación de las dos palabras Dios y Padre. La historia se desarrolla en Nueva York en la década de 1940, justo después de la Segunda Guerra Mundial. En ese momento, en realidad había muchas organizaciones de pandillas en los Estados Unidos. Juntas, estas pandillas forman la Asociación Nacional de Pandillas. El máximo poder de la asociación está controlado por las 5 familias mafiosas de Nueva York. Entre las 5 familias principales, la familia Gambino es la más poderosa. La familia Corleone del libro está basada en la familia Gambino. Por cierto, esta familia todavía existe hoy. En 2015, el padrino de la familia Gambino también le gritó a la organización terrorista EI que mientras estuvieran en Nueva York, EI ni siquiera pensaría en abrir una sucursal aquí. La historia del libro comienza con una boda. El padrino de la familia Corleone es Vito Corleone. Tiene 3 hijos, el mayor, Sonny, tiene mal genio y es como un polvorín. El segundo hijo, Fred, es tímido y cobarde. Solo el hijo menor, Mike, que fue a la universidad y se unió al ejército, heredó la inteligencia y la tranquilidad de su padre, Vito. Sin embargo, nunca participó en el negocio familiar. Hoy es la boda de la hija de Vito. Los invitados presentes llenaron la mansión de la familia Corleone hasta el fondo, haciéndola más animada que el baile. Los invitados incluían a todos, incluidas estrellas de cine de Hollywood, gángsteres vinculados a la familia Corleone y empresarios que aceptaron la protección de la familia. Llegados a este punto, te preguntarás: ¿por qué una novela de gángsteres comienza con una boda? En la imaginación de la gente de esa época, las historias de gángsteres deberían estar llenas de tiroteos, violencia, intrigas y el comienzo debería ser emocionante. De hecho, esto es lo que hace especial a El Padrino. Hay una frase en la novela llamada El infierno fluye como un río de sangre, y él no tiene por qué estar presente, que es la mejor interpretación de este método narrativo. Esto significa que todo el derramamiento de sangre, las trampas y los asesinatos se llevan a cabo en secreto. Volvamos a esta boda. Al parecer, los invitados vinieron a felicitar. Sin embargo, muchos de ellos han tenido problemas que no pueden resolverse mediante la ley. Querían aprovechar esta oportunidad para pedir ayuda a Vito Corleone. Sabían que Vito era un siciliano de la vieja escuela. Los sicilianos tienen la tradición de no rechazar ninguna petición el día de la boda de su hija. El primer cuarto de la novela gira en torno a estas peticiones. Por ejemplo, la hija del dueño de una tienda de ataúdes fue violada por 2 hombres ricos. Los 2 jóvenes sobornaron al juez y fueron declarados inocentes. Quiere que Vito consiga justicia para él. Otro ejemplo es la carrera de una estrella de cine de Hollywood que va cuesta abajo. Le ha gustado un papel y, mientras pueda protagonizarlo, su carrera recuperará una segunda vida, pero el jefe de la compañía cinematográfica se lo impide de todas las formas posibles. Al describir la forma en que Vito responde a estas solicitudes, el autor retrata el carácter de Vito y el comportamiento de la familia Corleone desde fuera. Por ejemplo, Vito le dijo al dueño de la tienda de ataúdes: si estás dispuesto a llamarme padrino, ganarás mi amistad y te haré justicia. Pero, en consecuencia, me debes un favor. Quizás algún día te pida un favor, quizás no. Hasta que llegue ese día, por favor acepta esta amistad. Verá, esta línea está llena del espíritu de contrato. De hecho, así es exactamente como operan los auténticos gángsteres italianos. En la mafia italiana la moneda común no es el dinero, sino los favores. Para decirlo sin rodeos, es cariño. Tú me ayudas, yo te ayudaré. La familia Corleone también confió en este método para reunir una gran cantidad de recursos. Puede considerarlo como una plataforma de recursos que conecta a blancos y negros. Muchos empresarios, congresistas y políticos ricos tienen una deuda con la familia Corleone. No pudieron rechazar las palabras de Vito. Por supuesto, Vito cumplió su promesa y envió matones para darles una lección a los 2 jóvenes. Cuando atiende las solicitudes de las celebridades, las trata primero con cortesía y luego con fuerza. Primero, enviaron a alguien a negociar con el jefe de la compañía cinematográfica. Después de que la otra parte se niega, se envía al asesino. Además, definitivamente no imaginarás lo que hará el asesino. En lugar de amenazar al jefe con un cuchillo, mató a su caballo más querido. Córtale la cabeza al caballo y ponla en la cama del jefe dormido. El jefe se despertó y encontró una cabeza de caballo ensangrentada debajo de la colcha, y se asustó tanto que inmediatamente aceptó el pedido de Vito. Verás, esto es en realidad muy similar al estilo mafioso en la realidad. A diferencia de otras bandas criminales, la mafia italiana en realidad concede gran importancia al sentido ritual del crimen. Por ejemplo, después de matar a alguien, dejarán notas en el lugar como un juez, explicando qué error cometió la persona y por qué fue asesinada.
Por poner otro ejemplo, algunas mafias rompen en pedazos todos los huesos de un cadáver, los meten en barriles de vino y los descartan deliberadamente en las zonas del centro de la ciudad para escandalizar a los demás. Por supuesto, Vito Corleone no estuvo de acuerdo con todas las solicitudes. Después de la boda, recibió una solicitud. La otra parte es un narcotraficante que acaba de llegar a Estados Unidos y quiere utilizar los recursos y canales de Vito para abrir el mercado de las drogas en Nueva York. A cambio, le daría a Vito una parte de los beneficios. Se trata de un negocio muy rentable, que genera al menos entre 3 y 4 millones de dólares al año. Sin embargo, ante la enorme tentación, Vito aún se negó. Porque la regla de la familia Corleone es no tocar drogas. Quizás pienses que esto es solo una trama ficticia inventada por Piusou, y que los ladrones también pueden salirse con la suya. De hecho, en el mundo real, la Asociación Estadounidense de Pandillas tiene esta regla. Pero no por moralidad, sino con fines de lucro. En 1920, Estados Unidos implementó una prohibición del alcohol que duró una década. Durante este periodo, un gran número de pandillas contrabandearon alcohol y ganaron más dinero del que podrían gastar en toda su vida. Normalmente, todo el mundo debería quedar satisfecho después de ganar dinero. Sin embargo, hay algunas personas ignorantes que insisten en participar en actividades como disparar y consumir drogas. Esto enfureció al gobierno de EU en ese momento. El presidente Hoover ordenó personalmente la erradicación de las pandillas. Para protegerse, 24 familias de pandillas en los Estados Unidos convocaron la Cumbre Nacional de Pandillas. En la reunión se determinaron 3 reglas: no tráfico de drogas, no asesinato de agentes de policía y no luchas internas. En resumen, no hagas nada que pueda ofender al gobierno o al público, simplemente guarda silencio y haz una fortuna. Sin embargo, después de que terminó la prohibición, la vía para ganar dinero mediante el contrabando de alcohol dejó de existir. Muchas pandillas están dispuestas a volver a consumir drogas. Ahora bien, volviendo a la novela, este traficante de drogas que vino a buscar a Vito Corleone ya había llegado a un acuerdo con varias otras familias que llevaban mucho tiempo coludidas para vender drogas. Sin embargo, tenía miedo de ser atrapado por la policía, por lo que quería utilizar los recursos gubernamentales de la familia Corleone como paraguas protector. Por supuesto, estos pequeños trucos no se le pueden ocultar a Vito. Vito sabía que si se negaba, otras familias le causarían problemas. Sin embargo, no esperaba que los problemas llegaran tan rápido. Como resultado, el destino de toda la familia Corleone ha sufrido cambios trascendentales. Después de rechazar a los narcotraficantes, las otras 5 familias importantes enviaron asesinos. En Nochebuena, mientras Vito compraba fruta al borde de la carretera, le disparó varias veces por la espalda. Vito resultó gravemente herido y quedó inconsciente. Mientras Vito estaba en coma, su hijo mayor, Sonny, estaba a cargo. Como dije antes, Sonny es un polvorín. Al ver que su padre resultó herido, inmediatamente declaró la guerra a otras familias. Cientos de asesinos fueron enviados a patrullar las calles todos los días. Nueva York, que originalmente era pacífica, ha estado sumida en la agitación desde esta Navidad. Al ver que las cosas no iban bien, otras familias comenzaron a planear conversaciones de paz, con la esperanza de reconciliarse con la familia Corleone. Sin embargo, Sonny tenía otros planes. Quería aprovechar las conversaciones de paz para matar a sus enemigos. Entonces, ¿quién tomará medidas? Todos los hombres de la familia Corleone son gángsteres experimentados y sus enemigos estarán en estricta guardia contra ellos. De los hombres adultos de la familia, solo el hijo menor, Mike, nunca ha estado involucrado en el negocio familiar y no tiene experiencia en pandillas. Los enemigos también lo saben y no desconfiarán tanto de él. Por tanto, Mike representará a la familia Corleone en las conversaciones de paz. Por supuesto, las conversaciones de paz son solo una fachada y el verdadero propósito es matar a la otra parte. Esta negociación es el clímax de la historia y una de las escenas más apasionantes de la historia de la literatura de gángsteres. La familia Corleone sabía que la otra parte definitivamente lo registraría y no podía traer armas. ¿Qué hacer? A Mike se le ocurrió una idea. La familia Corleone determinará primero el lugar de las negociaciones. Eligieron un restaurante italiano y escondieron de antemano la pistola detrás del tanque de agua en el baño del restaurante. En medio de la negociación, Mike aprovechó para ir al baño. Saca el arma y mata al oponente. Antes de actuar, los mayores de la familia advirtieron a Mike. Después de salir del baño, dispara inmediatamente. Recuerda, dispara a todos 2 veces en la cabeza. Después de disparar el arma, no corras, ya que hacerlo llamará la atención. Asegúrese de utilizar un bastón y salga rápidamente del restaurante. Tenga cuidado de no mirar a nadie a los ojos ni mostrar timidez. Mientras actúes con naturalidad, nadie se atreverá a mirarte fijamente. Verás, esta trama es muy diferente a las escenas del crimen anteriores. La familia Corleone diseña el crimen como un proyecto de ingeniería de precisión. Cada paso está cuidadosamente pensado y sin ninguna emoción.
Parece que no están planeando un asesinato, sino diseñando planos de construcción de un edificio. De hecho, esto es lo que hace la auténtica mafia italiana. Esto tiene que comenzar con las condiciones nacionales de Italia. Italia ha estado dividida durante mucho tiempo, con falta de funciones estatales y prisiones superpobladas. El país solo podía exiliar a los criminales adicionales a las islas del sur de Italia. La isla más grande entre ellas es Sicilia, cuna de la mafia. Al mismo tiempo, estas islas también se han convertido en bases de investigación y desarrollo del crimen. Los delincuentes están en la isla, estudiando sus habilidades criminales todos los días. Se han acostumbrado a diseñar crímenes como proyectos de ingeniería. Volvamos a la historia del libro. Esta negociación marcó un hito en toda la historia. La lesión de Vito marcó el declive del poder de la generación anterior. Y la venganza de Mike marca el surgimiento de una nueva generación de poder. Después de la venganza, para proteger la seguridad de Mike, la familia lo envió de regreso a su ciudad natal en Sicilia. El viejo padrino Vito fue dado de alta del hospital, pero su salud no era tan buena como antes y los asuntos familiares siguieron a cargo de su hijo mayor, Sonny. Por supuesto, el fuego no terminó ahí. ¿Recuerdas lo que dije al principio? Vito tiene una hija, la hermana de Sonny. Personas de otras familias sobornaron al marido de la hermana y le pidieron que la golpeara. Después de la paliza, mi hermana definitivamente se quejaría con Sonny. Y Sonny tiene mal genio y definitivamente acudirá a su cuñado para ajustar cuentas de inmediato. Los asesinos de las 5 familias principales tienden una emboscada a Sonny cuando se dirige a la casa de su hermana. Usaron metralletas y convirtieron el coche de Sonny en un avispero junto con Sonny. Esta trama está basada en un hecho real. Esta fue la masacre del día de San Valentín iniciada por Al Capone, conocido como el Rey de Chicago, que una vez conmocionó a todo Estados Unidos. Poco después de la muerte de Sonny, el asesino también se acercó a su hijo menor, Mike, que se escondía en Sicilia. El asesino colocó una bomba en su coche. Pero no lo mató a él, sino que mató a su esposa. Al ver a sus 2 hijos sufrir accidentes uno tras otro, el viejo padrino Vito finalmente se comprometió. Tomó la iniciativa de iniciar conversaciones de paz, hizo acuerdos de paz con los líderes de las otras 5 familias principales y acordó brindar apoyo a su negocio de drogas. Después de las conversaciones de paz, Mike regresó a Estados Unidos y heredó el puesto de padrino. El viejo padrino Vito se jubila oficialmente. Sin embargo, en este momento, Mike solo ha heredado el título de padrino y la base de su poder es muy inestable. Este es también el momento más difícil para la familia Corleone. Otras familias quieren aprovechar el negocio de Corleone. También hay espías dentro de la familia Corleone. La siguiente historia es que el nuevo padrino Michael ordena a la familia Corleone ir a la guerra con las otras 5 familias principales. A partir de ahora, la humanidad de Mike se divide en 2 bandos. Por un lado, es un líder de pandilla asesino y decidido, y por otro, es un padrino de familia tolerante y confiable. Por un lado, utilizó un gesto amable para manejar las relaciones dentro de la familia. Por un lado, utilizó medios feroces para matar a los enemigos de afuera. En la novela, el autor dedica mucho espacio a describir esta guerra de bandas. Pero en la película, esta historia está muy comprimida y representa menos de un cuarto de toda la película. Este fue un cambio que acordaron Puzo y el director. Todos creían que el tema central del libro era una historia familiar más que una vendetta entre pandillas. Al final, Mike ganó la guerra y mató a los jefes de las otras 5 familias principales. Los espías dentro de la familia fueron eliminados. Entre ellos estaba su cuñado. Cuando la familia le preguntó a Mike si había matado a su cuñado, Mike respondió con calma, no. No había rastro de culpa en sus ojos. Porque sabía que su identidad era la del padrino de la familia Corleone. A los ojos del padrino, la familia está por encima de todo y no se puede tolerar ninguna traición. Al mismo tiempo, Mike se ha dado cuenta de que si quiere evitar disputas permanentes, debe abandonar por completo el negocio de Lampa. Decidió abandonar el negocio de Lampa y dejar que el negocio familiar siguiera el camino correcto. En los años siguientes, la familia Corleone, bajo la dirección de Mike, dejó Nueva York y se fue a Las Vegas para dedicarse al negocio de los casinos. El viejo padrino Vito murió de un infarto poco después de jubilarse. Estaba jugando en el jardín con su nieto cuando enfermó. Cuando cayó, su nieto pensó que estaba bromeando y corrió a su alrededor riendo. Es decir, Vito dejó este mundo en medio de las risas de sus nietos. Para un padrino de una familia mafiosa, este puede ser el mejor final. Eso es todo por la primera parte. Cubrimos la historia en sí, así como sus prototipos del mundo real. A continuación, en la segunda parte, salimos de la historia y volvemos a la historia real de las pandillas. ¿Cómo surgió este libro? Como se mencionó anteriormente, el libro reúne todas las condiciones necesarias para una excelente historia de gángsteres, incluyendo el tema de la obra, el ambiente creativo y el ambiente de la época. La segunda parte. Hablemos primero del primero, el objeto de selección.
En 1922, Mussolini se convirtió en primer ministro de Italia y comenzó a eliminar a la mafia a gran escala. Muchos miembros de la mafia se vieron obligados a abandonar Italia. En ese momento, justo a tiempo para la tercera ola de inmigración en los Estados Unidos, llegó un gran número de inmigrantes extranjeros, lo que dio a la mafia una nueva opción. Estados Unidos se ha convertido en la primera opción de los elementos mafiosos. Obviamente, sin esta operación de limpieza, la mafia no habría crecido en Estados Unidos y Piusou no tendría objetivos. Al mismo tiempo, surge aquí otra duda. La ola de inmigrantes en los Estados Unidos en ese momento dio origen a muchas pandillas extranjeras. Por ejemplo, la pandilla irlandesa era la pandilla más grande en los primeros días, ¿no podría ser el tema de la novela? No es que sea imposible, es que es inapropiado. La pandilla irlandesa es en realidad un grupo de auténticos agricultores irlandeses. En 1845, las patatas irlandesas sufrieron una plaga que provocó una hambruna generalizada. Huyeron a Estados Unidos en busca de un trozo de comida. Más tarde, bajo la instigación de algunos políticos corruptos, formaron una pandilla y trabajaron para los políticos. Al mismo tiempo, sus métodos criminales también son muy simples y toscos. En su opinión, el nivel más alto de delincuencia es disparar con metralleta. A los ojos de la mafia italiana, este enfoque no es diferente del de un advenedizo sin educación. Por ejemplo, la pandilla irlandesa más grande de la época se llamaba The Rabbit Gang. Su símbolo es un conejo muerto y ensangrentado. ¿No parece aterrador? Sin embargo, si supieras el origen de este nombre, no lo creerías. Al principio, los gánsteres irlandeses se apodaron a sí mismos Big Grumpy debido a su mal carácter y su estatura. Tenga en cuenta que este nombre se pronuncia en irlandés. Da la casualidad de que esta pronunciación es muy similar a la palabra inglesa Dead Rabbit. Los irlandeses sintieron que el nombre Dead Rabbit parecía más genial, por lo que eligieron Dead Rabbit Gang como nombre de la pandilla. Además, encontrarían un lugar visible en su propiedad y colgarían un conejo muerto. Otras pandillas se encuentran en una situación similar. A los ojos de la mafia, estos colegas son demasiado vulgares o no lo suficientemente fríos. Para decirlo sin rodeos, es demasiado amateur. Solo existe la mafia, un grupo criminal profesional con una larga trayectoria. Tienen un credo organizacional estricto y un fuerte sentido de los rituales criminales, con sus propios atributos narrativos. Este fue el primer factor que dio origen al libro. La inmigración de la mafia a Estados Unidos proporcionó al autor el tema más adecuado. El segundo factor es la atmósfera creativa. Quizás te hayas estado preguntando. La mafia existe en Italia desde hace tantos años, ¿por qué nadie ha escrito sobre ella? De hecho, no es que no quiera escribir, sino que no me atrevo a escribir. La mafia italiana tiene un credo supremo llamado principio de silencio. Cualquiera que se atreva a hablar de algo sobre la pandilla será asesinado. Posteriormente, la mafia llegó a Estados Unidos. En primer lugar, este no es su propio territorio. En segundo lugar, el gobierno de Estados Unidos no es tan incompetente como Italia y no se quedará de brazos cruzados. Por tanto, no pueden aplicar plenamente el principio de silencio. En otras palabras, se puede decir que esta novela llega justo a tiempo. Debido a que antes de la era de Piusou no existía una organización mafiosa a gran escala en los Estados Unidos, Piusou no tenía súbditos a quienes recurrir. Al mismo tiempo, en la propia Italia, el principio del silencio intimida a la gente, haciéndoles temer involucrarse en temas mafiosos. Esto llevó al hecho de que antes de esto no había habido ni una sola novela de temática mafiosa en el mundo. Y este libro se ha convertido en el trabajo pionero en este tema. Satisface en gran medida la curiosidad de la gente sobre la mafia. Por supuesto, este libro. La razón por la que se vende tan bien también está relacionada con el entorno social especial en los Estados Unidos en ese momento. Este es el tercer factor del que hablaré a continuación, la atmósfera de la época. Este libro nació en 1969. En ese momento coincidió con la Gran Depresión en los Estados Unidos y la tasa de desempleo seguía siendo alta. Muchas familias no tenían ninguna fuente de ingresos. A algunas incluso los bancos les embargaron sus propiedades porque no podían pagar sus préstamos, dejándolos sin hogar. Cada vez más jóvenes se sienten confundidos acerca del futuro. El sueño americano, del que todo el mundo hablaba alguna vez, ha sido cuestionado como nunca antes. En esta atmósfera de una época llena de dudas y de un futuro incierto, Estados Unidos ha producido un gran número de películas con un fuerte tinte crítico. Por ejemplo, Bonnie y Clyde de 1967 cuenta la historia de una pareja de ladrones y ladrones que deambulan por el mundo. Robaron muchos bancos, muchos de ellos solo para desahogarse. Otro ejemplo es Easy Rider de 1969. Cuenta la historia de dos niños estadounidenses que viajaron por Estados Unidos en motocicletas Harley Davidson en busca del sueño americano. Pero en el camino, vieron a muchas personas que eran como ellos y estaban confundidas acerca del sueño americano. Por ejemplo, la señora que regenta un negocio de sexo en la iglesia, el hippie que se pasa todo el día con marihuana, etc.
Por supuesto, la obra más destacada de esta tanda de películas es la adaptación cinematográfica de 1972 de este libro. En la superficie, el libro cuenta la historia de gánsteres, pero en realidad revela desconfianza hacia el gobierno en todas partes. Por ejemplo, el dueño de la tienda de ataúdes al comienzo del capítulo. Si el juez era justo, no había manera de que pudiera pedirle ayuda a Vito. Para otro ejemplo, hay un diálogo en el que Vito le dice a Mike que ha sido manipulado por otros toda su vida. Si pudiera volver a vivir su vida, no querría ser el padrino de Corleone. Quería ser congresista de Corleone, gobernador de Corleone, la persona que orquestó todo detrás de escena. La implicación es que todos los mafiosos y los grandes jefes detrás de escena son políticos corruptos. Al mismo tiempo, esta breve línea es también lo más destacado de este libro. Porque cuenta la historia de Vito, el viejo padrino que ha estado tranquilo toda su vida y los impulsos reprimidos en lo más profundo de su corazón. Es decir, deshacerse de una vida controlada por otros y convertirse en el controlador de las reglas. Obviamente, en ese momento, este escenario era muy popular entre los estadounidenses. Esto ha convertido al libro en un éxito de ventas y ha sentado una base sólida para los lectores. Eso es todo por la segunda parte. ¿Qué fue lo que hizo posible este libro? Explicamos la génesis de este libro desde la perspectiva de la historia de las pandillas. Tiene todos los ingredientes necesarios para una novela superventas. La mafia emigró a Estados Unidos, proporcionando a Puzo los temas más adecuados y un espacio creativo sin restricciones. Al mismo tiempo, la atmósfera social de los Estados Unidos ha sentado una base psicológica suficiente para este libro. Estos factores se combinan para crear este trabajo. Llegados a este punto, la esencia de este libro ha quedado explicada, repasémoslo nuevamente. El libro es la novela de gánsteres más vendida de todos los tiempos. Cuenta una historia sobre el cambio de poder en una familia mafiosa. Al mismo tiempo, en términos de diseño de la trama, la novela restaura en gran medida la mafia en el mundo real. Junto con el entorno social de los Estados Unidos en ese momento, la gente necesitaba este tipo de obras para dar rienda suelta a sus emociones reprimidas. Estos factores determinan que este libro se convierta en una obra única. Las dos generaciones de padrinos de este libro, Vito Corleone y Mike Corleone, intentan romper las limitaciones de las reglas. Vito quiere escapar de las manipulaciones de los políticos, mientras que Mike quiere escapar de las limitaciones de las reglas de las pandillas. En otras palabras, todos están tratando de pasar de ser participantes en las reglas a formularlos. Convertirnos en dueños de nuestro propio destino es probablemente el deseo más profundo y más bajo de nuestro corazón. Compartir esto es el final de este programa. ¿Cuáles son sus diferentes puntos de vista al respecto? Bienvenido a dejar un mensaje para discutir con todos. Oye, si te gusta nuestro canal, suscríbete. Jaja, recuerda que te gusta.